Indudablemente, el ferrocarril como medio de transporte representa un centro neurálgico en la vida de los argentinos. Solo en Cava hay más de 40 estaciones de tren que conectan los diferentes puntos de la ciudad entre sí y con el conurbano. Pero una en particular, la estación 11 de septiembre, más conocida como Estación 11, es uno de los principales nodos de transporte de Buenos Aires y una de las estaciones ferroviarias más transitadas del país. Ubicada en el corazón del barrio de Balvanera, esta estación conecta el área metropolitana con el centro de la capital federal, permitiendo que miles de personas lleguen cada día desde el conurbano bonaerense para realizar sus tareas diarias. La Estación 11 no es una estación cualquiera. Inaugurada en 1857 como parte de la expansión del sistema ferroviario, fue fundamental para el crecimiento de la ciudad y sus alrededores. Pero lo que realmente destaca esta estación es que fue sede de una de las peores catástrofes ferroviarias en la historia de nuestro país. El 22 de febrero de 2012, una formación de la línea Sarmiento que transportaba varios cientos de pasajeros no logró frenar al llegar a la estación y se estrelló contra los paragolpes de contención del andén. El impacto fue devastador y dejó un saldo de 51 fallecidos y más de 700 heridos. La tragedia de Once dejó en evidencia serias deficiencias del sistema de transporte ferroviario, como la falta de mantenimiento, la negligencia y la corrupción en la administración de la infraestructura pública. Por eso es inevitable preguntarse, ¿cómo en un país como en Argentina, en el que el ferrocarril ocupa y ha ocupado un lugar fundamental en la vida de todos sus habitantes, llegamos a situaciones como esta? ¿Fue la tragedia de Once el primer accidente ferroviario en nuestro país? ¿Era evitable una catástrofe de esta magnitud? Para saber eso, tenemos que entender que el sistema ferroviario argentino, que alguna vez fue un símbolo de progreso y conectividad en nuestro país, experimentó un declive pronunciado a lo largo del siglo XX, marcado por varias tragedias y una controvertida privatización en la década de los 90. Las primeras señales de falta de mantenimiento surgieron mucho antes de la privatización. Uno de los accidentes que encendió las alarmas fue el de 1953 en Comodoro Rivadavia, que cobró la vida de 36 personas y puso en evidencia la fragilidad del sistema poco después de la inauguración de esta línea de pasajeros. En 1960, otro accidente en la misma localidad, provocado por la ruptura de frenos de una de las formaciones, dejó un saldo de 3 muertos y numerosos heridos. Las fotos del accidente muestran la magnitud del impacto. Es evidente que la falta de inversión por parte del Estado ya venía dejando material rodante obsoleto y era cuestión de tiempo para que sucediera una tragedia aún mayor. Para peor, la política argentina y sus tensiones no ayudaban a resolver estos problemas. El Plan Larkin, implementado en esa época, entre 1958 y 1962, agravó la situación al impedir la renovación y mejora de varios ferrocarriles. Entre otras cuestiones, contemplaba abandonar el 32% de las vías férreas existentes y el despido de 70.000 empleados ferroviarios, con la justificación de una racionalización del sistema. Años más tarde, el 1 de febrero de 1964, la tragedia golpeó a la localidad de Altamirano. El tren de pasajeros Luciérnaga, que cubría la ruta Buenos Aires-Mar del Plata, chocó contra un tren de carga estacionado debido a una falla en el cambio de rieles. El choque resultó en la muerte de 34 personas. Estos son solo algunos de los accidentes que se produjeron previo a la década de 1990, que trajo consigo la privatización del sistema ferroviario, junto con un proceso impulsado por la creencia de que la gestión privada sería más eficiente y mejoraría la calidad del servicio. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. La falta de inversión, el incumplimiento de los contratos de concesión y, en muchos casos, la corrupción agravaron el deterioro del sistema. El hecho más grave, diría, es una resolución del ex interventor de ferrocarriles, el señor Sabón, que en el año 90 hizo un contrato en forma semisecreta y sin consultar a la gente que debe consultar, y le concedió a una empresa la utilización durante 12 años de una terminal de trenes en 11 de septiembre, la estación 11, lo que le da un beneficio que hemos estimado en $22,5 millones, y a cambio de eso la empresa se compromete a hacer obras por $500.000. ¿Y esto dónde está la irregularidad o dónde surge el problema? ¿Cómo se detecta? Hay un perjuicio de $22 millones. La empresa invierte $500.000 y recibe 22,5.
La red ferroviaria se fragmentó en múltiples empresas privadas, lo que dificultó la coordinación y el control. Los servicios se volvieron más lentos, menos frecuentes y más caros. Miles de trabajadores ferroviarios perdieron sus empleos y numerosas localidades quedaron aisladas y convertidas en pueblos fantasma, ya que el tren era lo único que les daba trabajo y comida. Esta fue la antesala de una de las peores tragedias que sucedieron en nuestro país. La privatización no solo no cumplió con las expectativas de eficiencia y mejora, sino que profundizó una crisis ya existente del sistema ferroviario argentino. Que vamos a hacer el manejo del ferrocarril, pero la propiedad del ferrocarril sigue siendo del Estado. Es el 22 de febrero de 2012. Una mañana aparentemente común en Buenos Aires se transformó en un día de luto para Argentina. A las 8:32 am, un tren de la línea Sarmiento con aproximadamente 1.500 pasajeros a bordo arribaba a la estación de Once. La formación, chapa 16 y con una antigüedad de 60 años, circulaba a una velocidad excesiva, 5 veces superior a la permitida para ingresar a una estación. El tren no logró frenar e impactó violentamente contra los paragolpes del andén número 2. Los dos primeros vagones, donde se concentraba la mayor cantidad de pasajeros, sufrieron la peor parte del impacto, quedando completamente aplastados. Testigos presenciales describieron la escena como dantesca. Paolo Menghini, padre de una de las víctimas, relató a CNN: "Lo que vi fue una escena de terror, una película de terror en la que estaba metido. El motorman estaba todavía dentro de la cabina, estaban tratando de sacarlo. Los gritos de la gente, la policía y los bomberos eran desesperantes". Norma Barrientos, quien viajaba en el primer vagón con su hija de 14 años, Karina Altamirano, quedó atrapada entre los escombros. Su hija lamentablemente falleció en el accidente. Barrientos relata: "Ahí empezaron los gritos. Yo gritaba por mi pierna, porque pensé que no la tenía. Empecé a gritar el nombre de ella". Las tareas de rescate se extendieron por más de 24 horas, con la participación de bomberos, policías y personal del SAME. Las imágenes de los hierros retorcidos y los rescatistas luchando contra el reloj para liberar a las víctimas conmocionaron al mundo entero. El saldo final de la tragedia fue de 52 personas fallecidas, incluyendo una mujer embarazada y 789 heridos. La última víctima en ser encontrada fue Lucas Menghini Rey, cuyo cuerpo fue hallado 2 días después en una cabina del conductor entre el tercer y cuarto vagón. La tragedia de Once desató una ola de indignación y reclamos de justicia por parte de la sociedad argentina. La investigación reveló un sistema ferroviario con décadas de deterioro y falta de inversión, plagado de irregularidades y negligencia por parte de la empresa concesionaria TVA, funcionarios públicos y el propio maquinista. Se llevaron a cabo 2 juicios, 11-1 en 2014 y 11-2 en 2018. En total, 21 personas fueron condenadas, incluyendo empresarios de TVA, exsecretarios de transporte como Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y el maquinista Marcos Córdoba. La justicia determinó que la responsabilidad por la tragedia era compartida. Las pericias revelaron fallas en los frenos, fallas de mantenimiento, la desactivación del sistema de seguridad hombre muerto por parte del maquinista y un largo historial de irregularidades en la gestión de TVA. Hoy, a 12 años de la tragedia, el dolor sigue presente en los familiares de las víctimas, quienes se han convertido en activistas por la seguridad en el transporte. La tragedia de Once marcó un antes y un después en Argentina, impulsando una reforma del sistema ferroviario, aunque el camino hacia un transporte público verdaderamente seguro aún es largo. El recuerdo de las 52 víctimas nos recuerda la importancia de la responsabilidad, la justicia y la lucha constante por un futuro donde tragedias como esta no vuelvan a ocurrir, ni en Argentina ni en cualquier parte del mundo.